mundo, sean bienvenidos y bienvenidas a este primer video de esta playlist que yo le he denominado Creando nuestro primer chatbot, porque es exactamente lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a crear nuestro primer chatbot desde cero con nuestros datos para que pueda interactuar con nuestros usuarios en un tema específico que nosotros vamos a seleccionar. Cualquier tema que nosotros querramos entrenar nuestro chatbot, ¿vale? Yo sé que actualmente existen varias APIs o varias plataformas de terceros para entrenar chatbot con nuestra información, que nos cuesta un poco de dinero para poder utilizarlo, ¿verdad? Como ChatGPT. Sin embargo, no hay nada más bonito que crear tu propio chatbot o tu propia inteligencia artificial con tus propios conocimientos, con tu propio código, hacerlo tú mismo. Eso es lo más bonito porque no solamente te creas un proyecto, sino que aprendes mientras lo haces, ¿vale? Entonces, en este primer video ya vamos a aprender a generar nuestro primer chatbot. Créanme que en el mundo de la inteligencia artificial existen dos tipos de personas: los que utilizan la IA y los que crean la IA. Te conviene estar en esta parte de los que crean inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, si estás interesado en el asunto, si te gusta la IA, quieres crear tu primera inteligencia artificial, pues estás en el camino correcto. Muy bien, entonces si estamos interesados, vamos a comenzar ya sin más preámbulos, ¿ok? Vámonos entonces al Google Colab. Este es el Google Colab. ¿Qué es el Google Colab? Es un ambiente virtual donde podemos ejecutar código Python en la nube. Es decir, no tenemos que instalar nada en nuestro computador porque ya se encuentra todo instalado en la página web de Google Colaboratory, ¿vale? Lo único que necesitamos hacer es amarrar o asociar nuestra cuenta de Gmail en Google Colaboratory, es decir, iniciar sesión en Google Colaboratory con una cuenta de Gmail. Para accesar al Google Colaboratory podemos ir al Google, una página de Google, y buscamos Google Colaboratory en español, mejor, ¿vale? Hacemos un enter, el primer link que nos aparezca, pinchamos aquí. Yo ya estoy iniciado, ya tengo sesión iniciada aquí, ya me aparecen los proyectos abiertos que tengo aquí iniciado, pero si no te aparece, simplemente inicia sesión aquí. Una vez iniciada sesión ya te va a aparecer aquí tu página de bienvenida, que es esto de acá, y puedes venir aquí al archivo nuevo cuaderno. Y ya está. Cuando cliques en nuevo cuaderno te va a aparecer un editor en blanco, como este de aquí, donde vas a poder ejecutar código en Python. Muy bien. Entonces vamos a hacer ya nuestro Google Colaboratory. Yo ya lo tengo aquí. Este es el notebook que vamos a usar. El día de hoy vamos a explicar en este video, o le vamos a enseñar a la máquina a dialogar. Todavía no le vamos a enseñar nuestra base de conocimientos de algún asunto específico. Informaciones de tu empresa, informaciones de tu tienda, informaciones de tu página web. Eso lo vamos a dejar para otro video más adelante. Primero vamos a enseñarle a dialogar. ¿Qué es dialogar, Alejandro? Bueno, dialogar es hola, es decir, darle la bienvenida a tu cliente o a tu usuario, despedirte de tu usuario, agradecer a tu usuario, disculparte si te has cometido algún error respondiendo alguna cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de conversaciones son importantes que existan en un chatbot, porque si no, parece más un asistente virtual, ¿verdad? Como si te estuviera respondiendo una máquina. Y la idea es que parezca que te esté respondiendo una persona. Muy bien. Entonces, para esto, nosotros necesitamos información. Recuerden, estamos en ciencia de datos. Inteligencia artificial no sale de este círculo de la ciencia de datos. Es parte de la ciencia de datos. Y para que una inteligencia artificial pueda aprender, necesita datos. Como es un chatbot, preguntas y respuestas, entonces necesita informaciones, necesita conversaciones, necesita preguntas y respuestas de las cuales pueda aprender, ¿ok? Entonces, para esto yo ya les he preparado. ¡Hey! No se olviden, dentro de la descripción del video ustedes van a encontrar el link a este notebook, van a encontrar el link a las bases de datos que vamos a usar en este video y van a encontrar el link al WhatsApp donde ya tengo implementado el chatbot, para que ustedes puedan ir interactuando, ¿ok? Vale, vamos a conocer, ya conocimos el notebook, es este aquí. Vamos a conocer la base de datos que tenemos para entrenar esta parte de diálogos. Estos son ejemplos cortos, pero nos va a servir para entrenar a un chatbot ya para que pueda realizar alguna cosa, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo separados aquí en textos por tipo de contenido. Tengo saludos, tengo continuación, como dame más información, ejemplo, ya voy a mostrar, identidad, quién es el chatbot, qué eres, qué sabes hacer, esas cosas, agradecimiento, despedidas, etc. Por ejemplo, vamos a abrir el de saludos aquí. El de saludos, lo que tengo aquí es varias conversaciones, ejemplos de conversaciones de saludos entre dos personas. Cada línea es, la primera línea corresponde al saludo de la primera persona, hola, ¿cómo estás? Y la segunda línea corresponde a la respuesta de la segunda persona. Estoy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú? Muy educada esta conversación, ¿verdad? La siguiente línea
siempre en pares de líneas, preguntas y respuestas, también hace referencia a saludos. Buenos días, ¿cómo has estado? He estado bien, gracias. ¿Y tú? Preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. No sé cuántas conversaciones tengo aquí, pero todas relacionadas a saludos, diálogos rápidos, fluidos de saludos. Hola, ¿qué estás haciendo? Ahora, nada, relajándome un poco. ¿Y tú qué tal? Entonces, estas preguntas y respuestas es información, son datos y es importante que el chatbot aprenda a saludar, porque si no, ¿cómo te iría a saludar un chatbot si un chatbot no entiende nada del lenguaje humano? Entonces, nosotros tenemos que enseñarle cómo se saluda en el lenguaje humano. Es una máquina. Entonces, estos son ejemplos de saludos. He traído no solamente ejemplos de saludos, sino ejemplos de continuación, siempre en los pares, pregunta, respuesta. ¿Podrías proporcionar más detalles sobre eso? Claro, estaré encantado de proporcionar más detalles. Entonces, siempre necesitamos traer la información en pares. Una conversación es una conversación entre dos o más personas, ¿verdad? En este caso, dos personas, el usuario y el chatbot. Siempre pregunta y respuesta. Entonces, en este texto tenemos sobre continuación, en este otro, sobre identidad del chatbot, le van a preguntar mucho a tu chatbot, créanme, cómo te llamas, de dónde eres, cuál es tu función. Entonces, tienes que tener ya preparadas estas respuestas para este tipo de preguntas. En este archivo de texto ustedes pueden modificar de acuerdo a lo que ustedes quieran o crean que debe ser su chatbot. Pueden modificar este texto aquí a su gusto. Agradecimiento, muy buena, gracias, muy bien, me alegra escuchar eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y las despedidas también. Bueno, me tengo que ir, hablamos pronto. Claro, hablamos pronto. Fue un gusto hablar contigo. ¿Hablamos de nuevo pronto? Sí, fue un placer. Hablamos pronto. Entonces, conversaciones. Este tipo de conversaciones va a ser, aunque son muy pocas conversaciones, me parece que son 200 conversaciones, nada más, el chatbot va a aprender bastante con este tipo de informaciones. Muy bien, entonces vamos a enseñarle en este video a nuestro chatbot a dialogar. Para configurar el ambiente, para que esté todo preparado, vamos a utilizar estas bibliotecas de Python. Déjenme ver si el tamaño está correcto, ¿sí? Entonces vamos a instalar estas bibliotecas que es Pandas, RE, OS, TFI, DF Vectorizer, que transforma el texto a números. Ya les voy a mostrar qué cosa. La similaridad de coseno para ver qué tan parecidas son dos palabras convertidas en números. Jellyfish, que es bastante para comparar textos, ya les voy a mostrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces instalemos estas bibliotecas aquí, ¿listo? En el tratamiento de datos, que es el segundo paso, nosotros vamos a, digamos, a tratar nuestro texto. Recuerden que nosotros estamos hablando un lenguaje español, y el lenguaje español tiene varias características, ¿verdad? Tenemos símbolos de interrogación, de exclamación, tenemos acentuaciones, tenemos mayúsculas, minúsculas, tenemos tantas cosas que la máquina se va a complicar bastante si intenta trabajar de la forma en que aparezca. Entonces nosotros tenemos que eliminar estas cosas para intentar dejarlo en palabras simples, palabras brutas, en la raíz mismo. Entonces, para hacer esto vamos a tratar el texto con la biblioteca, pues, RE, ¿no? RE aquí, para transformar algunas cosas. Por ejemplo, aquí en el primer paso vamos a convertir todo a minúscula. Vamos a pasar un texto de ejemplo, y lo primero que vamos a hacer, vamos a transformarlo a minúscula. Una vez que lo transformemos a minúscula, vamos a retirarle las acentuaciones. Luego que le retiremos las acentuaciones, vamos a retirarle los símbolos de exclamación, de interrogación, las comas, los puntos. Vamos a dejar solamente las palabras y finalmente vamos a devolver el texto. Observen, vamos a ejecutar esta función que se llama tratamiento de texto para que exista ya en nuestro notebook, ya existe. Vamos aquí en validaciones para ver cómo es que está funcionando esta función tratamiento de texto. Observen, voy a pasarle esta frase. Hola, ¿quién eres? Con exclamación, con signos de interrogación, con mayúsculas, con acentuaciones, con todo esto. Y vamos a ver cómo nos devuelve esa frase nuestra función tratamiento de texto. Vamos a ejecutar esto de aquí para que ustedes vean qué es lo que está haciendo esa función. Ok, ustedes pueden ver aquí, voy a aumentar el tamaño por si no se ve muy bien. Ahí está. Primero está entrando este texto, ¿verdad? Hola, ¿quién eres? Lo primero que hace la función es devolverlo todo a minúscula. Observen, todo exactamente igual, pero en minúscula. Después que lo convirtió en minúscula, le está retirando las acentuaciones. Ustedes pueden ver aquí que ya perdió las acentuaciones. Y por último, está retirando los símbolos. Hola, ¿quién eres? Y nos quedó simplemente palabras. Y finalmente nos devuelve solamente las palabras. Hola, ¿quién eres? Entró así y nos devuelve así la función. Únicamente palabras, que es mucho más fácil para que la máquina pueda
aproximar o entender mejor lo que estamos intentando hacer. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra función tratamiento de texto. Voy a simplemente descomentar los print para que sea más fácil de visualizar después el próximo paso. Lo vuelvo a ejecutar y ya está. En el tercer paso vamos a cargar estas bases de conocimientos que les había mostrado al inicio, ¿verdad? Los diálogos rápidos. Trabajando en Google Colab, nosotros podemos importar estas bases haciendo clic en el botón del folder a la izquierda y luego esta flecha hacia arriba. Esta flecha carga de nuestro computador a nuestro espacio en la nube. Entonces vamos a buscar aquí los textos que tenemos en nuestro computador, estos 6 textos, y le hacemos abrir. Se están cargando a la nube. Una vez que desaparezcan estas bolitas, significa que ya está en nuestro repositorio de Google Colab en la nube, ya se encuentra allá. Exactamente los mismos textos. Y esta función aquí, cargar bases de conocimiento, lo único que hace es, recuerden cómo estaban separados nuestros textos. La primera línea es la pregunta y la segunda línea es la respuesta. Entonces, siempre saltando un espacio va a ser una pregunta y a partir de esta posición hacia adelante, saltando un espacio, van a ser las respuestas. Entonces, lo que está haciendo nuestra función aquí es simplemente eso. Vamos a crear un flag igual a true. El primer flag va a corresponder al diálogo, es una lista de diálogos, que es una lista de preguntas en este caso, y luego transforma el flag a falso. Una vez que transforma el flag a falso, la siguiente línea ya no va a entrar en esta parte del if, sino va a entrar en esta otra parte del if. Y en esta otra parte del if significa que ya está en la segunda línea. Y si está en la segunda línea, lo vamos a guardar en la lista de respuestas. Entonces vamos a tener una lista de diálogos, que es la primera línea, y una lista diálogo respuesta, que sería la segunda línea, ¿verdad? De nuestro texto, que sería la respuesta. Y así para cada una de las líneas en nuestro documento de texto. Vamos a tener solamente las preguntas en una lista, llamada lista diálogos, y vamos a tener las respuestas en otra lista, llamada lista diálogo respuesta. Eso es nada más lo que está haciendo este for aquí, que es un bucle for, para recorriendo cada uno de los documentos de texto que tenemos en nuestro Colab. ¿Listo? Ya está. Y una vez que ya tiene las listas separadas en preguntas y respuestas, vamos a crear un data frame a partir de esas listas. Este data frame se va a llamar df diálogo. Y sobre este df diálogo es que vamos a trabajar. Vamos a ejecutar aquí ya la función para que nos genere el df diálogo. Ya lo ejecutó, 0 segundos nos tardó ejecutar esta función. Vamos a ver cómo nos quedó el df diálogo. Aquí está, df diálogo. Vamos a ejecutar aquí. Ejecutando, aquí está. Este es el data frame. 224 filas, quiere decir teníamos 224 conversaciones para entrenar a nuestro chatbot. Y aquí nos creó en una columna las preguntas y en la segunda columna la respuesta de esa pregunta que teníamos en nuestro documento de texto. Por ejemplo, hola, ¿cómo te has sentido últimamente? Muy bien, gracias. ¿En qué puedo asistirte hoy? Hola, ¿cómo estás llevando el día? Bien, gracias. ¿Y tú? Por aquí, ¿podría proporcionar más detalles sobre eso? Claro, estaré encantado de proporcionar más detalles sobre eso, por ejemplo, ¿vale? Entonces, transformamos nuestros documentos de texto, que estaba siempre en el formato pregunta-respuesta, a un data frame donde la pregunta ocupó la primera columna y la respuesta ocupó la segunda columna. Ya está. ¿Por qué es importante llevar a data frame? Porque podemos trabajar mucho mejor con bases de datos, que en este caso es un data frame de pandas, ¿vale? Esto es lo único que hemos hecho. Ahora, hemos adicionado unas columnas aquí, todas con el valor 0, que es la probabilidad de que una nueva pregunta que le hagamos a nuestro chatbot encaje en alguna de las preguntas de la columna diálogo que ya tenemos entrenado en nuestro base de datos, en nuestra df diálogo. Si alguna pregunta se parece a alguna de estas de aquí, esta columna de probabilidad nos va a decir qué tanto se parece a esta pregunta. Ya vamos a ver esto con más calma, ¿ok? Vamos al paso 4, ¿verdad? Nos quedamos aquí en el paso 4. Aquí está. El paso 4 es buscar respuesta del chatbot. Observe que estamos entrenando aquí nuestro chatbot paso a paso para que ustedes puedan entender qué es lo que estamos realizando en cada paso y no se nos pierdan. Es que si yo les suelto el código completo de inicio a fin, no vamos a entender nada. Pero si les suelto así paso a paso, tenemos más chance de entender qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces vamos aquí, ya estamos en la búsqueda de la respuesta del chatbot. Esta es la parte más sencilla, ¿vale?
Lo que tenemos aquí es que cuando el usuario intente conversar con nuestro chatbot, nos va a hacer una pregunta. Lo que tenemos que saber es lo que les estaba explicando. Si esa pregunta corresponde a alguna de las preguntas que ya le hemos entrenado, que hemos pasado en los diálogos, que sería alguno de estos textos, ¿verdad? Si la pregunta se parece a alguno de estos textos, pues respondemos como está entrenado en los textos. Y ya está. Ahora, para saber si una pregunta se parece, si un texto se parece a otro texto, existen varios métodos para comparar textos. No es el clásico comparar una palabra con una palabra, que es bien fácil de hacer. Estoy hablando de textos, conjunto de 3 o 4 palabras con un conjunto de 5 o 6 palabras. Comparar frases es bien diferente de comparar palabras. Alta, alta, baja, baja. Es diferente de comparar hola, ¿cómo estás tú? Hola, ¿qué tal? ¿Entienden? Son frases. Entonces existen métodos sí que nos ayudan a comparar y uno es más efectivo que otro. Hoy vamos a enseñarles 3 métodos. El de intersección, el de similaridad y el de Yarrow-Winkler. ¿Ok? Estos 3 métodos nos ayudan a comparar frases. Vamos a aprender primero cómo es que trabaja este intersección. ¿Vale? Aquí en validaciones, yo he creado el paso 6 validaciones para que ustedes puedan ir probando cómo funciona cada uno de ellos. Aquí tenemos el método intersección. Les voy a explicar cómo funciona. Tenemos un texto. El primer texto, ¿quién eres tú? Y el segundo texto, hola, ¿quién eres? Y el método de intersección intenta saber qué tan parecido es este primer texto en el segundo texto. ¿De qué forma? Calculando cuántas de estas palabras, observen que esta es una frase construida de 3 palabras, cuántas de estas palabras se encuentran en el texto 2. Así a simple vista ustedes pueden decir cuántas de estas palabras se encuentran en el texto 2. 2, ¿verdad? ¿Quién? Se encuentra en el texto 2 y eres se encuentra en el texto 2. Entonces, lo que está haciendo el método es, encontré 2 palabras, ¿de cuánto? De 3 palabras que tenía. 2 sobre 3, observen, ejecutamos aquí, 0.66. Y esa es la probabilidad entre 0 y 1 de que este texto se parezca al texto 2, de que el texto 1 sea igual al texto 2. 0.66, ¿por qué? Porque encontró 2 palabras de 3. Entonces hace una división y intenta calcular la probabilidad que una frase sea igual a la otra. Ese es el método intersección. El método intersección, el resultado de ese método, que es esto de aquí, 0.66, se está guardando aquí, en la columna intersección de mi data frame diálogo. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo con este método. Ahora, otro método de calcular comparaciones entre texto es el de similaridad, o como se le conoce mejor, similaridad coseno similarity, ¿vale? Esa es una de las bibliotecas de sklearn. Si ustedes quieren saber cómo funciona a más detalle, pueden venir a la página web oficial de sklearn, que es aquí, que trata sobre el coseno similaridad, se me traba la lengua con esa frase, y ustedes pueden ver la fórmula que se utiliza para calcular la probabilidad de que una frase sea parecida a otra de una forma numérica. En resumen, lo que hace es, primero transforma ambas frases en números, y después compara los números. Y después de comparar los números, nos da un porcentaje numérico de qué tan cerca está un número de otro. Eso es lo que hace similaridad de coseno. ¿Y cómo funciona? Pues aquí está. Primero, como tenemos que comparar números con números, lo que hace primero es inicializamos un vectorizador, un TF-IDF vectorizer, que convierte textos en números y nos devuelve la cantidad de veces que un número aparece en en nuestras columnas. En este caso, está calculando sobre la columna DF diálogo, donde tenemos todas las preguntas que hemos pasado aquí en nuestros textos. Está transformando todas ellas en números, creando una matriz de números, y sobre esos números va a calcular, nos va a crear esto de aquí, diálogos números, que serían todas las preguntas, solo que en formato numérico, en una matriz de números, ¿vale? Ahora, para comparar esa matriz de números de todas mis preguntas, tengo que transformar la nueva pregunta que está haciendo el usuario también a numérico, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo aquí es user response, que es la nueva pregunta que va a digitar nuestro usuario, la vamos a transformar también a número con el mismo método vectorizer.transform. Transforma
la frase de texto a un número. Y luego que ha transformado esa frase a número, lo guardamos en respuesta número. Entonces ya tenemos aquí todo el data frame en número y tenemos aquí la nueva pregunta en número. Números con números. Entonces, en el método de coseno similaridad, simplemente vamos a comparar todas las filas de esa columna pregunta que están en números con mi nueva pregunta en número. Y aquí estamos comparando números con números. Esta función nos va a devolver la probabilidad de que estos números, de que el texto convertido en número sea más próximo a alguna de las columnas numéricas de todo mi data frame diálogo. Y la que se parezca más será guardada aquí en el método similaridad, ¿vale? Entonces, es lo mismo que intersección, solo que en lugar de comparar texto con texto, compara el texto convertido a número y nos da la distancia más próxima entre alguna de estas preguntas convertidas a número, ¿vale? Eso es lo que hace coseno similaridad. Lo tenemos aquí también, aquí. Tenemos ambos textos, texto 1, texto 2, los mismos que usamos aquí. Va a convertir el texto 1 a número, va a convertir el texto 2 a número y luego va a buscar la distancia entre estas dos. Si ejecutamos, nos va a indicar que la distancia entre estas dos frases es de 0.81. Ahora ustedes pueden ver que este método de similaridad coseno ya identificó que estas palabras son más parecidas que el método de intersección. El método de intersección solamente nos devolvió 0.66. Pero el método de similaridad coseno nos devolvió 0.81. Entonces quiere decir que por este método, transformando a número primero cada uno de ellos, encontró una aproximación más cercana. Entonces es mucho mejor tal vez que el método de intersección para este par de frases, por lo menos. ¿Vale? Ahora, el tercer método, a mí me gusta más, es el Yarrow-Winkler. Yarrow-Winkler es una de las bibliotecas, no está instalada en Python, ¿vale? Si ustedes quieren utilizarla, tienen que instalarla primero en configuraciones. Ya les muestro aquí cómo instalar esa biblioteca y cómo importarla. Aquí ya está. Esta función de Jellyfish tiene varios métodos que podemos utilizar para comparar dos textos. Este también funciona texto con texto, ¿ok? No hay que convertirlo a número, simplemente el texto con el texto. Y el que vamos a utilizar es este de aquí, el Yarrow-Winkler. Ese de aquí es el que compara un texto con otro texto, ¿vale? Ese Yarrow-Winkler aquí, ya lo tengo aquí en validaciones. Vamos a mostrar qué tal nos va con este método. Simplemente compara un texto con otro texto y nos devuelve la misma cosa. El porcentaje de proximidad entre ambas frases. Vamos a ejecutar estos dos aquí. Observen que estamos utilizando las mismas dos frases para los tres métodos de comparaciones de frases. Y este método de Yarrow-Winkler solo nos devuelve 0.70. Es decir, no lo encontró tan cercano así. Más el método de coseno lo encontró más próximo que este de aquí. Nosotros a simple vista podemos ver que es lo mismo, ¿no? Bueno, no es exactamente igual, pero el usuario está preguntando la misma cosa. ¿Quién eres tú? O hola, ¿quién eres? Nosotros, que tenemos una capacidad de comprensión mucho mayor, podemos entender que esto es la misma cosa, se refiere a la misma cosa, ¿verdad? Pero las máquinas no tienen esta comprensión, pero se aproximan bastante, ¿verdad? Cuanto más cerca de uno, significa que más cercano encontraron la comparación entre ambos textos fue más próxima, o sea, que significa que sí son la misma cosa. Y cuanto más cerca a cero, significa que no tienen nada que ver ambas frases, ¿vale? Las máquinas no piensan como nosotros, sin embargo, ejecutan o consiguen ejecutar de alguna forma pensamientos matemáticos que llevan a que consigan comprender que ambas frases son muy parecidas. Los tres métodos que utilizamos nos dio una proximidad bastante próxima de 1, ¿verdad? Muy bien, entonces cada uno de estos tres métodos va a guardar su resultado en una columna separada y finalmente la columna probabilidad va a seleccionar el mayor valor de probabilidad de estas tres columnas. Va a seleccionar solamente uno. ¿Cuál fue el mayor de los tres métodos? En este caso, para estas dos frases, 0.66, 0.81, 0.70, se va a quedar con 0.81 y eso es lo que va a grabar aquí en la columna probabilidad. ¿Ya está? Y finalmente va a recorrer todos los diálogos con el método for, va a grabar para esa pregunta que el usuario acabó de ingresar, cuánto se parece a cada una de las preguntas de mi
data frame diálogo, va a colocar la probabilidad y luego va a ordenar el data frame por esta probabilidad. Va a dejar la más próxima arriba y la más lejana abajo. Y nosotros vamos a devolver las primeras 5 más próximas, ¿ok? Las que más se parecen a la pregunta que ingresó el usuario. ¿Listo? Eso es lo que hace en buscar respuesta. Vamos a ejecutar, ya lo tenemos ejecutado, nuestra función. Vamos a probarla. La podemos probar aquí. Aquí en ejecutar chatbot, vamos al paso 5. El paso 5 ya es probar. Aquí ya hemos terminado, ya acabamos las validaciones. Esto de aquí solamente era para mostrarles cómo funcionaban los métodos que estamos utilizando. Y ahora vamos a probar. Vamos a ejecutar el chatbot. Voy a ingresar una pregunta. Hola, ¿quién eres? Lo primero que vamos a hacer es quitarle todos los elementos extraños para dejar solamente en palabras, que nosotros ya hemos visto cómo se hace en el tratamiento de texto. Vamos a devolver en esta variable userResponse. La vamos a imprimir en pantalla para que vean cómo quedó al final esta pregunta. Y luego vamos a pasar esta pregunta ya transformada a nuestro método diálogo para que nos busque las 5 respuestas o las 5 preguntas más parecidas a hola, ¿quién eres? Veamos cómo funciona. ¿Estamos curiosos? Ejecutemos. Muy bien. Si ejecutamos acá, para la pregunta hola, ¿quién eres? Con exclamación, con interrogación, con acentuación, el tratamiento de texto simplemente nos ha devuelto hola, ¿quién eres? Y ese hola, ¿quién eres? Simplemente en palabras sirvió para pasar al método búsqueda o al método diálogo que creamos para que nos traiga las 5 preguntas que más se parecen al hola, ¿quién eres? No a este hola, ¿quién eres? A este hola, ¿quién eres? Y nos está devolviendo en orden descendente por la columna probabilidad. La verdad es por la columna probabilidad seguido del Yarrow-Winkler. Ustedes vieron ahí en la función, ¿vale? El hola, ¿quién eres? Según la máquina, ha descubierto o ha colocado al hola, ¿quién eres? Exactamente igual. Teníamos un hola, ¿quién eres? En estos diálogos. Y lo ha colocado como el primer lugar. Realmente es lo mismo. Ha colocado el hola, ¿quién eres tú? Como segundo lugar. Porque sí se parece. ¿Quién eres? En tercer lugar. Hola, ¿qué tal estás? Y hola, ¿qué noticias hay? En quinto lugar. ¿Vale? Observen ustedes. Aquí tenemos los resultados de cada uno de los métodos que les había explicado. Y en la probabilidad está seleccionando el mayor de estos 3 métodos. Observen que para hola, ¿quién eres? Los 3 devolvió exactamente 1. Es decir, para los 3 métodos, este hola, ¿quién eres? Es exactamente igual a este hola, ¿quién eres? Entonces, sí, los 3 métodos funcionaron bien. Pero para el hola, ¿quién eres tú? Para el diálogo o la pregunta que teníamos en nuestros textos, hola, ¿quién eres tú? La intersección devolvió 1, porque realmente hola, ¿quién eres? Se encuentra dentro de hola, ¿quién eres tú? Entonces todas se encontraron. Similaridad solamente identificó un 0.91 de proximidad. Y el Yarrow-Winkler, que similaridad es convirtiendo primero a números, ¿recuerdan? Y el Yarrow-Winkler 0.96. Ven que ya aquí se comienzan a diferenciar, ¿verdad? La tercera ya fue más diferente, 0.66 por aquí. Similaridad continúa diciendo, no, esta es lo mismo que el usuario está preguntando. Esta pregunta es lo mismo que el usuario ingresó. Y el Yarrow-Winkler ya no tiene tanta confianza, 0.7. En la cuarta pregunta ya los 3 ya me dieron resultados, no, los 2 primeros me dieron resultados muy bajos, 0.3, 0.1, pero el Yarrow-Winkler continúa creyendo que esta pregunta, hola, ¿qué tal está?, tiene mucha relación con hola, ¿quién eres? Sí, algo, ¿no? Y en la última pregunta, solamente el Yarrow-Winkler continúa creyendo que esto de aquí tiene algo que ver. Entonces, esto sería lo que la máquina conseguiría interpretar a través de comparación de textos. Una vez que consigue encontrar una pregunta más próxima, nosotros tenemos que decidir cuál es el porcentual o el porcentaje mínimo que debemos aceptar para responder. ¿Será que es solamente mayor que 1 o igual a 1? Si escogemos igual a 1, tal vez alguna pregunta que no tenemos exactamente la misma pregunta en nuestros diálogos, y que obtenga un 0.90, tal vez no pueda ser respondida. Nosotros tenemos que escoger cuál es el límite mínimo de probabilidad para responder. Yo coloqué en el código 0.90, a partir de aquí hacia arriba son respuestas válidas, a partir de aquí de 0.90 hacia abajo, o sea, estas dos aquí, no las considero como válidas. Entonces ustedes tienen que decidir cuál de estas aquí corresponde. Una vez que identifiquemos la pregunta en nuestro diálogo, podemos responder con la columna respuesta, con su correspondiente respuesta. Observen, si yo comento esto de aquí y imprimo la respuesta, la columna respuesta, ya tengo mi chatbot. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy un chatbot. ¿Y tú cómo te llamas? Am, ¿Qué sabes hacer? Vamos a preguntarle. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? La está buscando en todo el data frame de diálogos y va a encontrar la que más se parezca y va a responder. Puedo responder muchas preguntas. Sé todo sobre ciencia de datos. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Ahora, observen esa pregunta aquí. Esa pregunta, ¿qué sabes hacer? También obtuvo 1 de probabilidad. Pero ¿qué pasa si yo le coloco, ¿qué sabes hacer, chaval? ¿Qué sabes hacer, chaval? ¿Será que me va a encontrar 1 por 1 o 100% de exactitud? Ya no, ¿verdad? Lo máximo que nos puede encontrar es 0.93 en Jaro Winkler con el correspondiente ¿qué sabes hacer? Miren que tenemos aquí aún ¿qué haces, chaval? Pero este de aquí aún fue más próximo para el método Jaro Winkler. Entonces, estos son 3 métodos que nosotros utilizamos para comparar texto. Nosotros decidimos cuál de estos 3 queremos utilizar, o si quieren dejen los 3 y escojan el mayor para decidir cuál es la respuesta más correcta. Ustedes pueden también definir cuál es su límite mínimo para que pueda responder. ¿Será que es 0.9? ¿Será que es arriba de 0.8? Ustedes pueden decidir, porque por ejemplo, si ustedes definen 0.8 como el límite mínimo, ¿qué sabes hacer, chaval? El que puedes hacer va a entrar como una respuesta. Y me parece que esto, bueno, tiene que ver, sí, tiene que ver. Bueno, ustedes pueden decidir cuál es el límite que van a utilizar, ¿vale? ¿Podemos mejorar esto? Sí, podemos mejorar esto porque el lenguaje humano es tan complejo. Nosotros podemos hacer la misma pregunta de formas diferentes. ¿Qué sabes hacer, chaval? Podemos preguntar, y cómo, a ver, vamos a preguntar, ¿sabes hacer qué? ¿Sabes hacer qué? Es una pregunta que nosotros podemos entender, ¿no? ¿Sabes hacer qué? Nosotros podemos entender. No es el lenguaje español correcto, pero nosotros podremos entender. La máquina, ¿será que puede entender esto de aquí? ¿Sabes hacer qué? Parece que sí, lo puede entender bien, ¿vale? Pero cuanto más información ustedes coloquen en los diálogos, mucha más rica la base de datos que va a tener para poder escoger, ¿ok? Ahora, yo les dejo esto de aquí como parte final del video. Solamente traje hasta aquí esta información para que podamos aprender a enseñar a dialogar a nuestro chatbot de una forma fácil, utilizando apenas comparaciones de palabras, comparaciones de frases. ¿Se puede mejorar esto de aquí? Se puede mejorar, claro que se puede mejorar. Ni siquiera hemos utilizado modelos de Machine Learning. Los modelos de Machine Learning le dan un poder especial a las comparaciones de frases, a las comparaciones de texto, ¿vale? Esto lo vamos a aprender ya en el próximo video. Y ya les dejo de tarea. Nosotros tenemos aquí en los textos apenas, que les dije, 220 conversaciones, ¿verdad? Yo ya estoy exportando de mi WhatsApp, yo exporté de mi WhatsApp todas las conversaciones que tengo, ¿vale? Y estas conversaciones, que siempre en el WhatsApp se pueden exportar ahí por el propio aplicativo, están en el formato pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta. Entonces ustedes pueden, incluso si quieren dejar más rica la base de datos que tienen, aparte de las que yo les he dejado, pueden exportar su WhatsApp aquí a su Google Drive en formato de texto. Esto de aquí me parece que son formatos .txt, es así como el WhatsApp lo exporta. Crean un programa que separe todo esto en línea pregunta, igual que esto de aquí, línea pregunta-respuesta, 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 y aprovechan para enseñarle a su chatbot más informaciones, además de estas 220 preguntas. Para que ustedes vean aquí, yo exporté 15 días de información de mi WhatsApp, tengo 15.000 conversaciones. Con 15.000 conversaciones, mi robot consiguió, o el chatbot consiguió responder mucho mejor a las respuestas de los usuarios. Y ustedes ya lo pueden ver ahí en el WhatsApp del link que les he dejado en la descripción del video, ¿vale? Entonces vamos a parar hasta aquí. En el próximo video ya vamos a adicionar modelos de Machine Learning para enseñarle mucho mejor. Tal vez querramos enseñarle sentimientos a nuestro robot. Tal vez querramos enseñar que responda sobre decisiones difíciles o sobre nuestra, no sé, descripción física. Soy bajo, soy alto, tengo ojos azules, tengo ojos negros, etc. Nosotros podemos enseñarle lo que queramos a nuestro chatbot. Esta es una forma de responder, pero utilizando modelos de Machine Learning, incluso mejora la perfección de la respuesta. ¿Vale? Vamos a ver esto ya en el próximo video de la playlist. ¡Los espero!